Un especial saludo para todas y todos quienes están participando en este curso. Hablemos de feminismo, elementos teóricos y prácticos. Saludarlos y felicitarlos también y felicitarlas por el entusiasmo, por las ganas que han tenido de participar en esta iniciativa novedosa no solamente para ustedes, sino también para el desarrollo de la Universidad Abierta de Recoleta, por cuanto es la primera experiencia que vamos a tener, esperamos, de cursos semipresenciales. Así que, antes que todo, disfrútenlo, porque aprender debe ser a partir de una experiencia grata, gratificante, valga la redundancia, porque de otra manera no se aprende. Uno aprende, entre otras cosas, a través de una experiencia que le resulta grata. Y desde luego entendemos que para todos y todas ustedes es grato abordar esta temática que ha sido en el último tiempo muy abordada, pero no por eso todavía se requiere más expresión, más proyección, más difusión. Hoy día vamos a conversar a la distancia desde Sydney, Australia, con quien es licenciada en Letras Hispánicas de la Universidad Católica y magíster en Estudios de Género por la Universidad de Chile, ¿no? Ha trabajado además ella, ya la voy a presentar, en temas como gordofobia y feminismo, ligado a la publicidad, además de psicoanálisis feminista. Actualmente, como acabo de decir, reside en Sydney, Australia, donde está realizando docencia de español como segunda lengua. Allá es muy temprano a la hora que estamos grabando esta conversación, así que saludo con especial afecto a Paz Moreno. Muy bienvenida, Paz, a la Universidad Abierta de Recoleta y muchas gracias por tu tiempo y tu esfuerzo de compartir estos minutos con nosotros. Hola Cristian, estoy muy honrada de estar aquí. De verdad es un tremendo privilegio para mí por la Universidad Abierta de Recoleta, que significa mucho porque viví en Recoleta la mayor parte de mi vida, así que recuerdo con especial cariño y dolor también cuando se empezó a gestar el proyecto, ¿no? Y yo tuve que irme de Chile, entonces fue como, oh no, así que estoy muy, muy, muy honrada de estar aquí. Muchas gracias por tu presentación. No, muchas gracias a ti, Paz. Qué bueno que los recoletanos y las recoletanas que están en el mundo, no solo en Chile, en el mundo, encuentran también aquí un espacio para reconectarse, ¿no?, con el territorio donde uno se formó durante tantos años, ¿no? Es mi caso también. Yo también nací en lo que hoy es la comuna de Recoleta. En ese tiempo era otra comuna y buena parte de mi infancia y adolescencia la viví ahí y me formé también en colegios de la comuna, así que qué bueno que ya estamos en proceso de ello, ¿no? En proceso de reencontrarnos. Y en este tema tan relevante, no solo para, no solo para nosotros, sino para, en general, diría yo, el proceso que estamos realizando en Chile, ¿no? A partir del último plebiscito, ¿no?, en que Chile ha decidido que tenemos que cambiar nuestra constitución y, entre otras cosas, entiendo yo que un tema sustantivo de esa nueva constitución ha de ser, que duda cabe, el tema de los derechos de las mujeres. No solo de las mujeres, pero muy importantemente de las mujeres. Y respecto a eso, hay una expresión, una cita de Simone de Beauvoir, ¿verdad?, que se ha usado en esta etapa del curso y que dice, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? ¿Qué significa esa expresión, estimada Paz, desde el punto de vista, claro, de su significado literal, pero también desde la experiencia de ser mujer? Bueno, esa es una frase fundacional de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y lo que hace es inaugurar
el concepto de la construcción social de la mujer. Y bueno, ahí obviamente aparece la idea de que las mujeres nos formamos a través de la conducta que nos han enseñado. La conducta que hemos aprendido es lo que nos hace mujer. Y cuando aparece esa idea, la idea de la conducta, a mí lo primero que se me aparece es cómo, por ejemplo, habitamos las mujeres el espacio público. Cosas tan cotidianas, ¿no? Que en el fondo nos forman en nuestra experiencia eh, y que nos estructuran de una manera distinta a la que se estructura la masculinidad. Nosotros habitamos el espacio, el transporte público, por ejemplo, de manera diferente, elegimos nuestra ropa de una manera diferente, transitamos como la noche de una manera diferente. Hoy día es muy común que tengamos esta noción de avisa si llegas, ¿verdad? Eso es una conducta, un hábito común para nosotras las mujeres desde muy temprana edad. Cuando entramos en una micro o en el metro, inmediatamente buscamos una pared. ¿Por qué buscamos una pared las mujeres en el minuto en que entramos en una micro o entramos en un vagón de metro? Porque estamos tratando de evitar, ¿cierto?, que nos den un agarrón o evitar el acoso callejero. Si vamos a andar en transporte público, vamos a andar en auto, vamos a elegir ropa diferente. Yo no creo, estoy segura que la masculinidad esté habituada a ese tipo de pensamientos o a ese tipo de cuestionamientos desde tan temprano como las mujeres sí tenemos que adoptar y habituar, ¿no? Si nos habla un extraño en la calle, la reacción, la manera en la que nosotros podemos percibir esa interacción va a ser muy diferente a la manera en la que la experiencia masculina percibe esa interacción. Desde muy temprano vamos a recibir una educación sobre qué ser y cómo comportarnos de parte de miembros de nuestra familia, no solo de parte de nuestras madres, ¿no?, de nuestras abuelas que nos enseñan cómo cuidarnos, y aparece este currículum oculto, ¿no?, en nuestra educación temprana. Tenemos mecanismos de alerta muy diferentes a los que tiene la masculinidad. Hemos sido educadas con mecanismos de alerta, con la sensación de ser potenciales víctimas en el espacio público, ¿no? Y eso por supuesto que afecta cómo nos construimos, cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cambia cómo ejercemos nuestra acción en el espacio social. La identidad, la forma de cuestionar nuestra identidad a través de, no sé, cuando empezamos en la infancia, adolescencia, adultez, es muy diferente. Es muy probable que una mujer con carácter fuerte haya tenido muchos más intentos de suprimir ese carácter que un hombre de carácter fuerte, o hay un intento mucho mayor de regularnos, ¿cierto?, de hacernos digeribles. El liderazgo de una mujer es mucho más cuestionado que el de una mujer, que el de un hombre. Algo muy, muy relevante para mí, que si uno lo analiza fríamente es muy loco, es que a la mujer se le presenta desde el inicio de su vida la potencialidad de la maternidad a través del juego. O sea, en el minuto en que se nos regala una primera muñeca, el juego comienza a condicionar ese rol en nuestras vidas. Cómo los juguetes, cómo funcionan los juguetes a diferencia de entre niños y niñas, es muy brutal porque los juguetes de los niños, incluso aquellos que son, ¿verdad?, como muñecos, son juguetes de acción, son figuras de acción, son héroes, y a las niñas se nos regalan bebés, como tú ves en la calle, bebés jugando con bebés, ¿no? Entonces, ese juego que comienza a condicionar un rol que nos tenemos que plantear muy tempranamente, que va a tener que tener una edad, un tiempo indicado también cuando vamos creciendo, que es un rol que las mujeres tenemos que meter en nuestros planes, y que yo pienso que los hombres se plantean en el minuto en que tienen pareja, y si es que, ¿no? Cuando tienen que pensar en la anticoncepción, cuando tienen que pensar ¿no?, en quiero evitar esto por un tiempo determinado, es un acercamiento totalmente diferente a ese rol. A las mujeres se nos impone, en verdad, una corporalidad que nos induce a ser atractivas hacia lo masculino, y por supuesto ahí está como subtexto en el fondo para facilitar ese rol materno, ¿no?
se nos impone la belleza como un constructo en el que tenemos que aspirar todo el tiempo, como una condición a la que hay que aspirar antes de salir de tu casa, que hay que aspirarla a través de, no sé, 1500 productos que nos permiten ser aptas para el espacio público. Esa imposición no aparece en la masculinidad, no aparece la imposición sobre el cuerpo, no sé, estereotípicamente, por supuesto, un hombre puede ser gordo y puede ser canchero y puede ser entrador y puede tener éxito con las mujeres y puede ser exitoso en el espacio laboral, a diferencia de una mujer gorda, ¿verdad? Y la publicidad ahí es muy interesante porque, bueno, como es el principal vehículo ideológico del mercado, del sistema capitalista en el que vivimos, te muestra quiénes somos, cómo debemos ser, qué necesitamos comprar para constituirnos como lo que se espera de nosotras. Pienso que a lo que apuntaba, o siento en realidad que a lo que apuntaba Simone de Beauvoir es que en esa revelación, ¿verdad? En ese decapado de descubrir quiénes somos y qué queremos ser, es el final, la meta final. Yo no creo que se pueda escapar de todas y cada una de esas imposiciones. Pienso que hay que pillarse todo el tiempo. Hay que estar constantemente preguntándose esto que está ocurriendo, ¿lo creo realmente? ¿Me gusta? ¿Me acomoda? ¿Es lo que me enseñaron? ¿O es a lo que estoy acostumbrada? ¿O es lo que me están haciendo obedecer? Y empezar como a pelarse de a poco, como una cebolla, ¿no? Buscar qué quiero ser, a qué es lo que aspiro, y es muy potente que exista esa libertad. Creo que lo que se aspira sí es que las mujeres descubramos que tenemos esa libertad mucho más temprano. Muchas empezamos en ese camino del feminismo adultas y creo que es brutal el cambio en el descubrimiento de esa posibilidad de ser mujer o de las diferentes posibilidades de ser mujer en realidad si tenemos conciencia de esa libertad antes, mucho más temprano. Paz, entonces voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿no? Un contrario al feminismo diría, bueno, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, tú estás respaldando que efectivamente los hombres y las mujeres somos distintos, ¿no? Y tenemos distintos componentes, distintas miradas de la vida, distintas maneras de incorporarnos a nuestras respectivas existencias, comunidades, etcétera. Entonces, ¿por qué el feminismo pretende que seamos iguales? Diría una persona desconocedora, claro, de todo este contexto. Me parece que es un punto que hay que aclarar, ¿no? Porque lo que busca el feminismo, y ahí hay un concepto como que es muy similar, pero no es igual, eh, que es la equidad. Pienso que la igualdad de acceso a las posibilidades, por ejemplo, a estas mismas posibilidades de habitar los espacios como los habita la masculinidad, es a lo que aspira el feminismo, ¿no? Es como aspirar, no necesariamente, porque hay corrientes que sí, que en el fondo aspiran a la deconstrucción absoluta del concepto de género, de la idea de mujer, de la idea de hombre, eh, eh, pero creo que lo que está más próximo a nosotros en este instante es aspirar a la equidad, es aspirar a que las posibilidades que yo tengo como mujer sean las mismas que las que tiene mi compañero, que las posibilidades no solo como cotidianas y mínimas y pequeñas, no sé, de la distribución de las actividades al interior de la casa, como de la libertad que siento en el espacio, en la playa, de la libertad que siento, como hablaba, en el transporte público, que es tan cotidiano y tan diario, sean las mismas, tanto en esos espacios como, no sé, los espacios laborales, como los espacios legislativos, ¿no? Como los espacios de representación política. Entonces, al final, claro, existe esta realidad diferenciada, pero hay que entender que esta realidad diferenciada no es ex nihilo, no aparece de la nada, aparece a través de un sistema que la funda, que insiste en ello, ¿verdad? Y a través de personas eh, que lo mantienen y lo mantenemos, ¿no? Porque todos tenemos que descubrirnos, ¿verdad? En los patriarcados que tenemos dentro, tenemos que descubrirlos.
Entonces, en el fondo es en esa deconstrucción en el que vamos a lograr igualdad de participación y de acceso, la equidad, incluso en esta multiplicidad de diferencias que van a aparecer sí o sí, no solo por la diferencia de género, sino como por la diferencia de construcciones, en lo que traemos detrás, nuestras historias, etcétera. Paz, ¿y cómo has vivido tú tu feminismo en Chile y si te es posible en este tiempo que has estado en Australia poder establecer algún punto de comparación, de semejanzas, de diferencia? ¿Cómo ves tú el feminismo en Chile? ¿Cómo ves tú el feminismo en Australia? ¿Y qué nos falta todavía, sobre todo acá en Latinoamérica particularmente, ¿no? Es evidente que Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, decían los prisioneros. Pero es un pueblo particularmente machista, ¿no? Particularmente patriarcal desde hace algunos siglos hacia acá, porque los pueblos originarios, sin embargo, hay ya bastante evidencia de que eso no era tan así como uno quisiera creerlo, ¿no? Más bien el machismo, el patriarcado tiene que ver con la cruz y la espada, más que con los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama hoy? Fue muy como difícil y hermoso al mismo tiempo observar el renacer, ¿no?, de la corriente feminista en Chile a la distancia, porque, claro, yo hice el máster en género en el año 2010. Entonces, cuando todavía era una disciplina outsider, era una disciplina que nadie estudiaba, que todos te preguntaban qué es eso, era una disciplina a la que uno respondía como, está estudiando género, telas, ese tipo de comentarios, ese era el nivel, digamos, de la discusión en ese momento. Y claro, lo que se discutía en ese momento era, podemos tener las discusiones que en Estados Unidos están surgiendo en los 70, como podemos en Chile, podremos en algún momento tener las discusiones que claro, en Chile y en Europa, o sea, en Estados Unidos y en Europa ya ocurrieron en los años 70. Entonces, fue muy hermoso ver ese renacer, ha sido muy hermoso ver ese camino, ¿no? Ver que hace 5 años atrás, 7 años atrás, no sé, en las redes sociales, en mis mismas redes sociales, como... tengo amigas que hace 7 años decían, yo no soy feminista, no me interesa esto, y que hoy día son feministas acérrimas, porque en el fondo es un despertar colectivo, ¿no? Y la fuerza del despertar colectivo yo creo que hace muchas cosas muy fáciles y muy en el proceso de reconocer el feminismo, de estudiar el feminismo, de vibrar con el feminismo. Pero también para mí, como a modo súper particular, es muy doloroso ver eso desde acá, desde un lugar donde en realidad las manifestaciones son súper poco masivas, porque la sensación que hay en Australia, o sea, en Sydney, no hay ahora por Australia completo, pero la sensación que hay en Sydney es que las mujeres tienen muchos territorios ganados, ¿no? Que en el fondo es seguro andar por la calle, que el acoso callejero no es, por ejemplo, un elemento a considerar, y que por lo tanto la sensación de inmediatez o de necesidad inmediata por cambio, que está en Chile todo el tiempo, porque tú sales a la calle y ocurre algo, digamos, eh, no ocurre acá. Entonces, pero sí, por supuesto, hay otros niveles de violencia patriarcal, está la brecha salarial es gigante, las complejidades de las mujeres que tienen cargos de altas gestiones son súper complejas, la violencia intrafamiliar es un temazo. Es un temazo porque es un temazo el proceso migratorio acá. Entonces, en el fondo, las mujeres migrantes que sufren violencia están en una especie de limbo, ¿no? De desprotección. Entonces, claro, hay otros elementos funcionando a los que, por supuesto, pienso que se debería reaccionar de manera más activa de la que se reacciona. Y lo que ocurre en Chile, claro, como que se siente un poco tardío, ¿no? Se siente un poco, en relación como a lo que ha ocurrido a nivel mundial, se siente un poco tardío, pero las mexicanas, las argentinas vienen dándonos lecciones
como brutales hace un montón de años. Entonces pienso que un poco esa sensación de lo tardío se compensa en Latinoamérica en la intensidad. Pienso que el movimiento feminista en Latinoamérica vibra, porque obviamente está reaccionando un poco a lo que tú mencionas, ¿no? A este sistema que viene caldeadísimo por la cultura judio-cristiana, por la influencia de la Iglesia Católica no sé, en la conformación de nuestros países, por la colonización. Y lo que ocurre es que es un movimiento que yo no veo que se vaya a desinflar o que se vaya o que vaya a descansar hasta que haya muchos territorios ganados. Que es un poco lo que siento que ocurre acá, ¿no? Acá se ganaron ciertos territorios, ¿no? El aborto, no en todos los estados en Australia, pero se ganaron ciertos territorios, se ganó cierta seguridad cotidiana, pero ahí quedó, ¿no? Y luego ya es como la consigna del nombre, ¿no? Entonces pienso que en Latinoamérica lo que compensa en lo tardío, o sea, lo que tenemos de tardío lo que vamos a compensar en intensidad y en permanencia. Eso es lo que pienso. Tú mirando allá desde la distancia, como tú has señalado, un proceso histórico para nuestro país y en buena medida también para Latinoamérica, ¿cuáles crees que son, si has podido sopesar, los obstáculos más graves, más decisivos a la hora de emprender este camino de equidad, como tú has señalado, ¿no? Dos o tres variables que a ti te parece que son los elementos cruciales, que a partir de superarlos, de derrotarlos en el fondo, ya podemos empezar un camino con una cierta certeza de que el texto, por ejemplo, constitucional, va a ser explícito en esta equidad. Pero de no superarlo sería complejo, sería una situación en que habría mucha resistencia todavía respecto a esto. Si nos hemos tardado algo así como 40 años o 50 años en empezar a discutir sobre cuestiones que ya estaban publicadas y requete publicadas y discutidas en el mundo, debe haber factores que sin duda nos podrían hacer ralentizar esto, espero que no otros 50 años, ¿no? Lo primero que se me aparece con dolor cuando tú estás haciendo esta pregunta es la incredulidad frente a que las mujeres vivenciamos todo esto que se está poniendo en valor hoy día a través de las manifestaciones, a través de, no sé, los colectivos Las Tesis, a través de las experiencias que se recogen todos los días en redes sociales, en testimonios, etcétera, etcétera. Creo que la incredulidad social y como patriarcal de estas experiencias como horribles y terribles vividas por las mujeres en diversos grados, ¿no? Como lo terrible de sentirte violentada en tu propio cuerpo, cuando te despiertas en la mañana, sentir que no eres suficiente, sentir que tu cuerpo no está bien, hasta los crímenes y la violencia sexual y las violaciones que quedan impunes, ¿no? Que con juicios que son vergüenzas internacionales. Pienso que la incredulidad frente a todos estos fenómenos podría generar como ese retraso, ¿no? Esa problematización al minuto de redactar la Constitución. Por eso creo que la Constitución necesita como la paridad, es esencial, porque no podemos entrar a una discusión en la que es real el patriarcado. ¿Es real esto que viven las mujeres? No, yo no creo. Que siento que es un ambiente que todavía permanece, ¿no? Como no, si a mí no me pasa eso, como no es posible. Entonces, y claro, creo que funciona un poco, ¿no? La negación de lo que vivimos, porque es difícil darse cuenta de esta Matrix, ¿no? Que empieza a funcionar, en uno empieza a hacer una relectura un poco, ¿no? De algunos textos feministas o empieza a hacer una relectura de algunas relaciones que hacen otras personas y empieza uno a mirarse. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil.
es un trabajo un poco más cercano, es más fácil acercarse a la paranoia, ¿no? Y empezar a observar todo eso, empezar lo que te pasa de manera cotidiana, no solo a ti, sino le pasó a tu hermana, le pasó a tu mamá, le pasó a tu abuela, le pasa a tus amigas. Eh, y pienso que si se sigue cuestionando la idea, creo que es peligroso. Creo que ese es algo que necesitamos para poder avanzar. Es como que el patriarcado sea entendido como una realidad absoluta que vivimos, eh, eh, con la que no podemos negociar, y que es muy Hay un triste. proceso de empatía ahí necesario, ¿no? Un trabajo de empatía, educación para la empatía en el fondo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Como creo que es tan brutal la invisibilización al final de esos relatos de por qué es tan fácil sentarse en un momento a conversar con una mujer, o a conversar entre mujeres, ¿no? Y hablar de lo que les ha ocurrido, hablar de cómo te relacionaste tú, de cuál es tu experiencia con el abuso, de cuál es tu experiencia con el acoso callejero, de cuál es tu experiencia con la desigualdad, no sé, de sueldo al interior de un trabajo, o cómo se te evaluó como profesional en una entrevista. Entonces, es tan fácil detenerse un segundo a recibir y a interactuar con esas experiencias que encuentro muy doloroso, como ese apego, ¿no? A esa resistencia, no, esto no pasa. No, si a mí no me pasa, yo nunca lo no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que esto va a pasar? Entonces siento que, claro, el trabajo de la empatía ahí es vital y no es tan difícil. No es tan Mm. difícil. No, no, y por otro lado también algunas, creo yo, no sé, tú has dicho que la paridad es una cuestión central, ¿no? Y para la paridad, bueno, uno tiene que hacer conciencia permanente de eso, ¿no? Es decir, cuando tú estás constituyendo un equipo de trabajo, no sé, un directorio de algo, de lo que fuera, es el momento de la historia en que tienes que detenerte y decir, a ver, ¿cuántos somos, cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿verdad? Porque eso no fluye de manera natural, porque son cientos, si es que no miles de años de peso patriarcal, ¿no? Entonces, no es que tengamos ni siquiera la culpa nosotros, sino que hay una educación, hay una formación, hay un hilo conductor cultural que te obliga a la conciencia, ¿no? ¿Te parece que la conciencia sería lo radical también en este proceso? Absolutamente, porque es la conciencia del entramado, ¿no? De ese entramado que tú mencionas al final, en que está todo conectado, porque, claro, ¿por qué no hay paridad de manera natural? Porque no hay representación, porque las mujeres no nos creemos, no nos vemos en espacios representativos, porque en el fondo, cuando aparecen jefes en los medios masivos, cuando aparecen en las películas, los jefes en general son hombres, porque cuando tenemos la figura del político en la cabeza, la figura del político es una figura masculina. Entonces, en el fondo, la representación importa. Por eso es tan relevante hoy día que exista participación en la paridad y que nosotros apoyemos esa participación. En el fondo, claro, como tú mencionas, no es algo natural, ya no ocurrió de manera natural, ya no es tiempo de darle la oportunidad que ocurra de manera natural. Como hay que agenciar hoy eso, porque no es solo para nosotros, ¿no? No es solo para nuestra generación ni para los beneficios nuestros en este instante inmediato, sino porque, mira, hay un documental en Netflix que se llama Misrepresentation, que siempre hay una frase que para mí fue muy marcadora, que hacían un estudio en Estados Unidos, claro, hacían un estudio de qué es lo que querían ser los niños de los 0 a los 4 años, niños y niñas, ¿no? Y de ellos, 8 de 10 querían ser presidente de la República, presidenta de la República. 8 niños, 8 de 10 niñas, 8 de 10 niños. Después de los 4 a los 7 años, hacen la misma encuesta y a los 7 años tenemos 7 de 10 niños que quieren seguir siendo presidente de la República y tenemos 2 niñas de 10 niños que quieren ser presidente de la República. Entonces, ¿qué ocurre de los 4 a los 7 años? Que en el fondo las niñas deciden, no, esto ya no es posible, no es para mí, no es posible. A los 4 años tú decides, no, en realidad, no, ¿cómo no puedo aspirar a esto? Por el final, ese es el subtexto, ¿no?
Entonces, la representación es relevante, es trascendente, de hecho, y tiene que existir en el proceso, en el nuevo proceso constituyente, absolutamente, tiene que estar ahí y tiene que ser como abierto el paso también, tiene que acabarse la resistencia de parte del grupo conservador al respecto también. Así es, quienes estamos convencidos y convencidas de esto, sin duda, tenemos que trabajar para que esa conciencia sea constante, ¿no? Sea permanente frente a cualquier hecho. Y en ese sentido, como tú decías muy bien, hacer racional los procesos, porque hay cosas que de repente se nos pasan porque siempre se han hecho así. Bueno, ahora es el momento en que ya no podemos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, ¿no? Que es claro. Es el minuto de desnaturalizar lo que está naturalizado. Absolutamente, exacto. Es el momento de cambio. Paz, yo te quiero agradecer muchísimo, ha pasado pero raudamente el tiempo. Gracias por tu mañana allá en Sydney, gracias por tu esfuerzo y desde luego vamos a seguir en contacto si tú no tienes problema en colaborar nuevamente con la Universidad Abierta de Recoleta para que puedas sentirte cerca del territorio donde tú te formaste también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, yo feliz, muchas gracias por esta posibilidad, muy, muy, muy contenta. Así que a toda mi disposición para la Universidad Abierta de Recoleta. Bueno, cuídate mucho allá en esa gran isla, ¿no? Que estés muy bien, tu familia también. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, adiós. Bien, estimados participantes, con Paz hemos conversado aspectos que nos parecen relevantes desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, ciudadanas, en este proceso en el que queremos fundar un nuevo país, queremos formar unas nuevas reglas del juego dentro de las cuales nos vamos a mover. Y naturalmente, entre ellas, la paridad es sin duda un cambio cultural, una deconstrucción necesaria y requerida, porque de otro modo hay una mitad completa del país que no se siente parte de este. Con esas tareas que nos ha planteado Paz, le agradecemos nuevamente su presencia en el curso y les dejo a ustedes para que desarrollen las actividades y los documentos que están propuestos para esta semana. Un abrazo y estén muy bien.